Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Para quien no me conoce y me ve por primera vez, mi nombre es Yanire Quintero y hoy les traigo por acá un video que les tenía en deuda. Realmente pido disculpas, pero bueno, poco a poco voy subiendo más material al canal de YouTube y es sobre la gran pregunta que se hacen muchos al momento o antes de emigrar. Es ¿cuánto dinero necesito llevar si voy a viajar solo, sin mi pareja, sin mis hijos? ¿Ok? Pero antes de continuar, como siempre les digo, si aún no lo han hecho, suscríbete a mi canal y recuerda, dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis próximos videos. Ahora bien, mis amigos, sin más preámbulos, comencemos. Ok, mis amigos, como les comentaba, voy a estarles hablando sobre cuánto dinero aproximadamente una persona sola debe traer al momento de emigrar, ¿ok? Recuerden, en videos anteriores les estuve comentando que este proceso que les voy a hacer es luego de que usted haya arreglado toda su documentación en su país, ya tenga pasajes comprados y tenga una reserva de hotel o un lugar donde llegar por lo menos mínimo una semana o 15 días, ¿ok? Incluso te recomiendo que ya está posteado en mi canal, te voy a dejar aquí la etiqueta, un video donde hice sobre una pareja con un niño en la cual uno de ellos era portugués, ¿ok? Bueno, en este proceso recuerden que influye de gran manera, aunque no parezca, la ciudad la cual usted elija para emigrar, ¿ok? Porque dependiendo de esa ciudad, los costos varían en gran porcentaje. Y entonces voy a explicar brevemente. Si usted elige la capital, como Lisboa, o si elige Braga o Aveiro, la diferencia va a ser abismal. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo en este video? Voy a agarrar un medio, ¿ok? Entre los dos precios para que usted tenga una idea. Al momento de acá llegar a Portugal, obviamente debemos contar con el transporte, la cual nos va a trasladar desde el aeropuerto, porque aunque no lo crea, eso va contando en la cuenta, ¿ok? ¿Qué transporte va a llevar? Si un familiar lo va a buscar, si es por tren, si es por un taxi, todo ese tipo de cosas va sumando. Casualmente tengo muchos videos en mi canal y uno de ellos comenté que un taxi cuánto puede costar desde el aeropuerto de Porto a Aveiro, ¿ok? Que aproximadamente puede estar entre los 80 euros. Obviamente si vas en convoyo, que es el tren, es mucho más barato, puede costarte hasta 15 euros. Eso va a depender del lugar donde llegues, si es Lisboa, si es Porto. Si es Lisboa y dependiendo de la zona donde te vayas a trasladar, puede estar por lo menos a 30 euros, ¿ok? Entonces son cosas que debes ir averiguando para que tengas en cuenta el monto que vas a necesitar. Voy a dejar aquí por lo menos la página del CP, que es la parte del convoyo o tren, para que ustedes tengan una idea de cuánto cuesta un pasaje de tren, por si acaso esa es la idea al momento de llegar acá. Ahora bien, llegamos acá y la parte más importante de aquellos que no tienen ligaciones con Portugal ni Europa, lo que siempre he recalcado en todos mis videos. Usted, para poder regularizarse, va a necesitar de un representante fiscal, ¿ok? Si no lo has visto, te dejo ahí mi video, ahí tenemos muchos videos con respecto a la manifestación de interés, recibos verdes, representante fiscal, ¿ok? Pero en este caso yo siempre recomiendo que usted antes de venir acá ya debe tener contactado a su representante fiscal. Y es ahí donde está uno de los tantos gastos que va a sumar en gran cantidad su proceso de migración acá a Portugal. ¿Por qué? Va a poder encontrar personas comunes que tal vez le cobren 80 euros y otras que le pueden cobrar hasta 5.000 euros que le hacen el acompañamiento hasta en la obtención de su residencia. Eso va a depender de usted. Y entonces por ahí ya tiene que tener una idea contactando a su representante fiscal y obviamente ya usted va a tener un presupuesto el cual va a tener que pagar. Recuerde que luego de pagar este representante fiscal, usted va a tener que aperturar una cuenta bancaria. Hay bancos que con solo 20 euros es suficiente para la activación de la cuenta. Hay otros que le piden más, 100 euros. Entonces, por ahí también es bueno que vayan estudiando. Si no tiene cuenta bancaria, es importante ver estudiando cuál va a aperturar. Aquí hay BPI, Millennium, Santander, CaixaBank y otras variedades más. ¿Ok? Entonces, Novo Banco.
es cuestión de su elección para que aperture su cuenta. Ahora bien, tenemos representante fiscal, tenemos nuestro NIF, seguridad social, aperturamos actividad en finanzas, cuenta bancaria abierta, ¿ok? ¿Qué necesitamos? Un lugar donde vamos a dormir, en el alquiler, ¿ok? Y es ahí la otra gran diferencia dependiendo de la ciudad. ¿Por qué digo esto? Y es importante. Si usted se encuentra en Lisboa, una habitación puede rondar hasta los 400 euros. En cambio, si usted está en Braga, Aveiro, una habitación puede rondar los 150 euros. Y usted dirá, wow, ¿tanta diferencia? Pues sí, es mucha la diferencia entre una ciudad y otra. Los gastos varían muchísimo, así que es importante que usted se informe, vea su perfil, cuál es su perfil para emigrar, cuál es su tipo, si es estudiado, si piensa, si usted es el que viene y piensa homologar sus estudios, porque eso es un gasto adicional, que también lo tengo ahí, te lo puedo dejar aquí en la etiqueta para que sepa los costos de cuánto sale el reconocimiento o homologación del título, ¿ok? Y entonces ahí donde usted va a elegir a qué ciudad va. Pero es importante que se informe qué es lo que desea para usted, qué es lo que el campo que va a trabajar. Si es un emprendedor, claro está, no va a poder ir a una ciudad tan desolada, tiene que estar en una ciudad poblada donde haya turismo, ¿ok? Para que su emprendimiento funcione. Entonces ya ahí tienen que ver qué ciudad elegir, pero sí va a depender mucho el gasto del alquiler. Y recuerde, puede ser habitación, puede ser apartamento, va a depender de su elección. Comento habitaciones porque es lo que la gran mayoría hace al momento de emigrar solo. Otra de las cosas que debe tener en cuenta es que en el momento de que usted ya tiene el alquiler, probablemente también va a depender de la ciudad, va a necesitar o comprar un carro o esto va a sonar, no sé, a algunos no les gustará tal vez, pero es la realidad. Algunos o la gran mayoría opta por trasladarse en bicicletas porque aquí hay muchísimas ciclovías, funcionan muy bien las ciclovías, tanto en la capital, en ciudades grandes o en cualquier parte de Portugal. Y entonces ahí donde usted va a depender de la ciudad donde esté, si hay mucho transporte, si hay metro, si hay convoyos, si hay autocarros o hay escasos, va a tener que tomar en cuenta si va a tener que llegar a comprar un carro, ¿ok? O una bicicleta. Punto importante para aquellos que no tienen ligaciones con Portugal ni Europa. Usted probablemente al momento de solicitar su residencia, en la actualidad, hoy en día 9 de junio del 2021, ¿ok? Este proceso está demorando un año y medio, desde el inicio hasta el final. Entonces es importante saber que usted solo va a poder conducir con su licencia de su país 180 días, no más. Y no va a poder hacer el cambio de la licencia hasta que tenga la residencia aprobada. Por ahí en grupos de Facebook dicen que aceptan la manifestación de interés. Es mentira, solo que sucede que con aquellos que hicieron procesos o iniciaciones de procesos de residencia, hubo en esta situación algunas facilidades para solicitar número de utente y otro tipo de beneficios, más no está en el cambio de la licencia. Entonces por ahí es importante que lo sepa, tener en cuenta que no va a poder conducir hasta que usted no tenga su residencia aprobada. Ahora bien, con respecto a la comida, es algo que yo no le doy gran importancia. ¿Por qué? Porque es muy económica. La comida aquí es súper económica. Imagínense, un pollo entero, el kilo está en 1,19. Y así sucesivamente. Yo les voy a estar trayendo, poco a poco voy a estarles trayendo precios y costos de las comidas en los mercados para que estén atentos. Por eso es importante que te suscribas a mi canal y le des a la campanita, porque voy a iniciar para que ustedes tengan más ideas de lo que pueden gastar. Ya hace poco le hice un video sobre los precios de los electrodomésticos, que también te dejo la etiqueta, ¿ok? Al igual que les voy a hacer para que amueblen su apartamento y todo este tipo de precios. Pero entonces, con respecto a la comida, ¿cuánto puedes gastar? ¿Un mes, 2 meses de comida? Realmente no es mucho. Si les doy como por ejemplo una familia de 4 integrantes, la cual es 2 adultos y 2 adolescentes que comen mucho, aproximadamente se gasta 300 euros mensuales. Entonces por ahí una persona sola pueden sacar sus cuentas más o menos cuánto pueden sacar. ¿Ok? Esos son los costos que usted tiene que estar preparado para tener al momento de emigrar. ¿Ok? El representante fiscal. El alquiler del apartamento, que es súper importante. Su vialidad o donde se va a trasladar dependiendo de la zona donde esté, ¿ok? Comida, claro está.
Si el apartamento que va a alquilar porque no quiere ir a una habitación, no le gusta compartir y quiere un apartamento o una casa, si necesita comprar algún tipo de enser, ya sea sofá, cama u otro tipo de cosas, tiene que tenerlo en cuenta, ¿ok? Entonces, por ahí ya tienen que ir sacando sus cálculos, que son los gastos que va a tener, ¿ok? Porque es importantísimo estar informados para saber exactamente los gastos. Ustedes dirán, bueno, Jenny, a la final, ajá, ¿cuánto llevo? ¿Cuánto? Lo importante saber es cuánto le va a cobrar su representante fiscal. Solo usted lo va a saber porque usted es el que va a contactar a ese representante fiscal. Segundo, ¿a qué zona va a llegar de Portugal? Y es ahí donde usted va a tener noción al momento de indagar en las páginas web Inmovirtual, Idealista o LX, disculpen. ¿Cuánto le puede salir el alquiler de una habitación o apartamento si usted lo desea? Ya por ahí pueden saber, ¿ok? Dependiendo de la ciudad ya pueden estar indagando sobre si esa ciudad tiene transporte, vialidad o no. Por eso también es importante que te suscribas y recuerda que siempre estoy mostrando videos de algunas ciudades, ¿ok? Entonces por ahí ya vas a tener el segundo gasto. Para saber cuánto vas a gastar mensualmente en la comida, ¿ok? También voy a estar trayendo videos y ya he posteado videos de precios de comida, carne, arroz, harina, lo que se consume mensualmente, para que usted también saque sus cálculos de cuánto puede gastar hasta que encuentre un trabajo y pueda sustentarse. ¿Qué es lo importante? Que no se puede venir sin información, sin ningún ahorro. Por favor, no lo hagan. Recuerden que ustedes vienen sin ligaciones con Portugal, no van a tener ningún tipo de ayuda social. No va a ser fácil al momento. Llegan, sí, van a iniciar una actividad en finanzas, van a trabajar como autónomos, como en otros países se conoce, o independiente, pero eso no significa que usted ya está, abrió actividad en finanzas y ya mañana ya tiene un trabajo. Dios quiera que sí, pero tampoco es así. Yo siempre he dicho, este proceso de migración es difícil, mas no imposible. ¿Qué es lo más importante para que usted pueda realizar este sueño o esta meta o este proceso? Es que usted se informe, esté preparado para el momento de llegar acá. Y en esa preparación abarca preparación económica, la preparación de sus documentos y la preparación emocional y psicológica, ¿ok? Entonces, por ahí, para que su camino sea más llevadero y más fácil. Bueno, mis amigos, este era todo lo que le tenía que traer por el día de hoy. Espero que les sirva de ayuda. Como siempre te digo, si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los próximos videos que voy a estar posteando. Yo sé que tengo muchos videos en deuda, yo lo sé. Pido comprensión, poco a poco voy trabajando para traer mi mejor trabajo para ustedes, para orientarlos, porque la idea de esto, siempre les digo, es orientarlos, que ustedes se informen y estén al tanto de cómo es la realidad de esta situación de migrar, ¿ok? Bueno, mis amigos, me despido. Se les quiere. ¡Chao!